Bueno, pero hablamos de esa sensación, básicamente, esa experiencia que nos da este de cambio, ¿no? Algo que tal vez parece mutable, que no se mueve, que ahí permanece siempre, que es o que siempre es el mismo comportamiento, que el tiempo no lo afecta, que a pesar de cómo transcurra ese tiempo, pues va a tener ese mismo comportamiento, no va a estar cambiando básicamente. Entonces, el cambio nos está indicando, eh, lo podemos medir con la propiedad que nosotros llamamos tiempo. Ese cambio nos da la esencia de la palabra tiempo. El cambio nos da el significado más grande acerca de lo que sería el tiempo, por decirlo de una forma. Y bueno, aquí lo que trato de describir es un sistema, ¿no? Ya dijimos que de cómo se comportan unas partículas, de cómo se mueven en un espacio, y cómo están cambiando, podemos describir un sistema, ¿no? Y cómo lo podemos describir en propiedades macroscópicas o macroestados. Un macroestado quiere decir una propiedad que nosotros podemos sentir, por así decirlo, como una presión o una temperatura. Y esos macroestados le corresponden unos microestados que vienen siendo la propiedad así que compone ese macroestado. Por ejemplo, tenemos aquí un gas en un pistón. Quiere decir que hay una presión constante, un volumen constante, y pues va a haber una temperatura constante. Todo es constante. El sistema, en este primer caso, no está cambiando. Mantiene sus mismas propiedades en cuanto a sus microestados. Que quiere decir ¿qué compone este gas? Pues átomos, moléculas, ¿no? Y cada ese átomo, molécula, tiene, como vimos anteriormente, una descripción, un comportamiento que va cambiando conforme al tiempo, va teniendo velocidades, trayectorias y demás, pero aquí llega tal de que se mantiene constante propiedades macro, como son la presión y la temperatura. Como les digo, a cada macroestado le corresponde microestados, que son lo que compone a ese sistema. Esos microestados, estos perfiles que vemos con velocidad, aceleración, presión, fuerza, momento, fuerza, son los que vimos de las partículas, que viene de cada partícula. Entonces, por medio de estos microestados, que son la descripción de esas partículas, cómo evolucionan o cómo va cambiando en cada instante, tenemos esos macroestados. Pero bueno, aquí vemos que llegó a un equilibrio donde se mantiene la presión y la temperatura constante. No necesariamente quiere decir que esto sea constante, pero que va a haber una distribución tal que la probabilidad de que las velocidades, las aceleraciones y así se mantengan, bueno, cada vez sean, una probabilidad alta de que el perfil se distribuya de una manera homogénea, y que casi siempre mantenga, esa velocidad homogénea, y esas velocidades nos va a dar fuerzas, y esas fuerzas nos va a dar una presión que nos va a mantener constantes. Pero en cambio, si realizamos, valga la redundancia, una alteración o un cambio, aquí, que vemos como una, un decremento en el volumen, al decrementar ese volumen, al hacerlo más pequeño, aquí vemos hay una diferencia en la altura, entonces va a haber una diferencia en el volumen, y ese cambio, va a hacer que alteremos este macroestado que era básicamente constante, y esa alteración va a hacer que cambien los microestados igual, que es velocidad, aceleración, fuerza y demás. Entonces esa alteración que estamos haciendo, este, va a tener un efecto en estos microestados, que son de las partículas que los constituyen, y por ende va a cambiar la temperatura y la presión. Y acuérdense que la temperatura y presión son función de estado ligado
a las velocidades, aceleraciones y fuerzas de cada partícula en su movimiento. Entonces ahora lo que vamos a tener es un cambio. Ese cambio nos va a dar nos va a dar esa sensación de ese pues ese cambio sí nos va a dar una sensación de cambio. Este fenómeno, esta agente externo que estamos induciendo en este sistema cerrado, aislado, estamos haciendo que haya o ocurra un cambio. Y ese cambio lo podemos ver en el comportamiento molecular, ¿no? Aquí hubo un ordenamiento de estas moléculas tal cual que se formaron estos microestados, y ese ordenamiento de estas moléculas nos dan este macroestado. Y ahora, si afectamos ese orden que ya estaba aquí, lo afectamos, va a empezar a haber un desorden. Entonces, ese desorden, lo podemos interpretar como el cambio, ¿no? Eh, ese, ese desorden lo podemos interpretar como relación del cambio. Porque aquí ya hubo un orden, o sea, para que esto se mantuviera constante, aquí pues igual tuvo que haber ya cierto ordenamiento de las moléculas donde estuvieran colisionando de una manera tal que pues mantuvieran estas propiedades de microestado, ¿no? Que no hubiera cambios como tal vez muchas posibilidades, pero que el resultado final mantuviera Entonces aquí ya tenemos un sistema ordenado, pero al hacer o al introducir este agente externo, estamos induciendo a un desorden, porque va a haber un nuevo acomodo para que ahora se encuentre este nuevo microestado que es diferente a este volumen y esta presión, claro. Entonces, ese cambio lo podemos ver como el desorden o el orden, o ese desorden al orden, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí va a llegar al equilibrio donde se mantengan temperatura y presión, por lo cual vamos a saber que hay unos microestados que se van a estar manteniendo, por así decirlo, en orden, para que todas esas velocidades, esos perfiles de velocidades, aceleraciones y demás nos den este macroestado que es el que estamos observando, ¿no? O sea, ya llegamos al equilibrio. Pasó por un desorden donde chocaron, colisionaron demás partículas, pero el resultado final fue el orden otra vez, ¿no? Y a lo que voy es de que ese concepto de desorden es el que nosotros, o ese cambio del ordenado a desordenado hasta llegar a orden otra vez en este caso, es lo que nosotros conocemos como tiempo, o es lo que nos da la noción de tiempo a nosotros como seres finitos. Ese proceso de cambios continuos, ¿no? Es lo que nos da la noción del tiempo. Aquí ya no hay un cambio continuo como tal, sino ya se mantuvo constante. Cuando pasa de aquí a acá, empieza a ver ese cambio, empezamos a ver que ya no es lo mismo, empezamos a tener el sentido de lo que sería el tiempo como propiedad medida, que le podemos decir cambio. Y ese orden y desorden que estoy hablando, lo podemos dilucidar a partir de la primera ley de la termodinámica, que habla de la energía. Ya acuérdense que hablamos que la energía pues se puede describir del movimiento de las partículas y todo lo demás que vimos ya de ordenamiento de aquí. Y bueno, esto creo que ya se explicó.